¿Estás ahí? ¿Quieres saber los problemas? Cha 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 cha. Hay que desplazar el motor. Muy buenos días, Luanda, y un muy buen día empieza con un buen desayuno. Amanecemos en Luanda, Angola, uno de los países más pobres de África. Que a decir verdad, por los pedazos de edificios que tienen aquí montados y el pedazo de paseo de la Marginal, nadie diría que esto es uno de los países más pobres de África. Ahora, ¿qué pasa si vamos 2 calles más allá? De momento ya tenemos trabajo. Primero vamos a ir a la embajada de Alemania, que Gustavo tiene que renovar el pasaporte, que se ha quedado sin hojas. No sabemos los días que nos llevará eso, por lo tanto no sabemos los días que vamos a estar en Luanda. Buscando la embajada, el tipo de detrás dice que es por allí. Por ahí. El tipo del navegador dice por ahí. Y el tipo dice que también que por allí. Y luego de ahí vamos a ir a un taller de un amigo del club este de Apicada, a ver, para que me miren un poco el amortiguador, que llevo arrastrándolo desde mal y ahí mal. Sé que está mal porque la moto al ponerla en la pata de cabra no termina de tumbar, se queda recta. Así que me lo miren, a ver si tiene algo o qué piensan ellos, a ver si se puede solucionar fácil. Aunque usted no lo crea, estamos en África, estamos en Angola, en Luanda, y nos acaban de sacar a pasear en auto. Me han robado el GPS aquí dentro. Me lo han quitado. Hala, flipas. Me toca un poco los cojones por el tema de que ahora vamos a volver a empezar la ruta y claro, pues al final, cuando vamos a empezar a hacer otra vez pistas, no tenemos el GPS, pero bueno, vamos a buscar opciones. Nos han reconocido por la calle, un motero, y quería sacarse una fotillo con nosotros y demás. Nos preguntaba que si habíamos estado en Cabinda, si éramos los que habíamos salido en la tele y demás. Me parto el culo. Lo del amortiguador, por muchas vueltas que le doy, no va a tener solución. Me dicen que en Angola nadie repara amortiguadores, que como mucho lo cambiarían. Así que aprovecho para hacerle unos apaños a la moto para poder ponerle un soporte de cámara frontal. Chocolate. Y ahí vos sé que tenés. Banana. Solamente banana. Banana y chocolate. Entonces ahora, ¿José? Yo banana. Uno de banana. Mientras Gustavo hacía el pasaporte, me han robado el GPS. Ahora tenemos que buscar soluciones. Pero bueno, mientras tanto, aprovecharemos el tiempo para ir conociendo nueva gente, arreglando alguna cosilla de la moto, etc. Y mientras iremos viendo cómo solucionamos lo del GPS que me robaron el otro día. Lo primero que hice fue ofrecer dinero a la gente de por aquí a ver si alguien había visto el GPS y demás, pero no surtió efecto. Así que hemos mirado la posibilidad de descargar nuevas apps para el móvil para poder ir navegando con ellas, o si no, otra opción sería pedir sopas a Itacho. A mi padre le regalé hace un par de años el mismo GPS que utilizo yo por su cumpleaños y le he escrito a ver si me lo puede mandar. Bueno, como todos los días no podemos comer langosta, hoy nos venimos a un restaurante un poquito más moderado de precio. Te ponen un bastoncito de canela con el café.
Hace 2 días se supone que mi padre mandó el paquete y según el track de DHL ha llegado a Luanda. No me lo creo ni de palo. Atiende pavo, que dicen que está en el aeropuerto, que llega esta noche y que mañana en la mañana puedo recogerlo. Este fin de semana nos han invitado unas Couchsurfers a hacer con ellas una barbacoa en la playa. Nos vamos a quedar en Cabo Ledo a dormir una noche. Habrá que brindar, ¿no? 100.000 kilómetros no se cumplen ni todos los días, ni todos los meses, ni todos los años, ni con cualquier moto. Esta es la moto. Esta es la Yamaha inmortal que nos ha traído hasta acá. Vamos a coger una de langosta caprichada. Sí. ¿Y gambas tienes? Sí. ¿Cómo es el tamaño? ¿Así? Las langostas son mayores. La langosta grande. Mayores, sí. ¿Y las Con gambas? patatas fritas. Sí, sí. ¿No hay más grandes? No. Las de aquí son pequeñas. ¿Y para vosotras? Mixto de carne, para ellas. Una garrafa de ane, ¿vos es? Cerveza, ¿no? Y Dania y Diana vienen a estos pueblos a explicarles el tema de prevención de SIDA, prevención de embarazos no deseados, etc. Ahí se ve una chavalilla bien joven que bueno, va a ser madre en 0,2 y por lo visto pues aquí no llega mucha información de ese tema y pues por su cultura y costumbres pues ya veis, tienen muchísimos niños. Y no hay ningún control sobre ni la natalidad, ni control durante el embarazo, no van al médico, nos estaban explicando. Hay una especie de médico hospital pequeñajo a unos 10-15 kilómetros, pero vamos, que ni se les ocurre hacer esa distancia para controlar un embarazo. Y así estamos en los pueblillos todavía en Angola, siglo XXI. Las chavalas tienen entre 16 años, una que tiene ya un hijo, y 20 años, otra que tiene 3. Alucina, colega, con el tema. ¿Qué decís que es eso? Gin tônico com chá de cachimbo. Chá de cachimbo é isso aqui. É bom chá e também pode ser repelente. Viva el mundo globalizado. Ya estaba esperando un paquete que tenía que llegar de España y llegó el sábado, solo que nos fuimos a Cabo Ledo con una Couchsurfer y su amiga y no pudimos recogerlo. Pero bueno, ya está aquí. Gracias a Itacho por el paquete. A ver, espero que esté todo dentro. Ya tengo GPS. Antes de cambiarse, vamos a tomarnos unas cervezas. Un asturiano, un gallego y un vasco. Aquí, comiendo. En casa, estamos. En casa de los vecinos. Lo mejor del mundo, casa de los vecinos aquí. Muy bien atendidos. Que se diga que en África se vive mal, se vive de puta madre. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber los problemas? hay que desplazar el motor. Estamos generando bastante más material del que esperábamos, así que nada, yo ando por aquí editando mientras Gustavo está solucionando lo de mi bomba de agua. ¿Que por qué no estoy yo? Pues porque yo soy el que edita. Lo que me dijo es que me he dicho antes, que va a haber que hacer un cambio de aceite, porque Nica está pegado al carte o al depósito de aceite, dice que cuando mueves eso, que cuando saca la bomba cae el aceite. Y parece ser que ya hemos encontrado ha encontrado una bomba de Transal nueva, de una RD11 que había por ahí tirada, desguazada, y tenía la bomba todavía intacta, así que vamos a probar. Han cambiado la bomba de agua, la han puesto, hemos puesto aceite que se había salido y demás, y... Bueno, locos, empezamos el viaje por fin, que ya está todo arreglado. Todo puesto. Okay. So it means tomorrow we will not arrive because I had to give advice to the one in to Fontora, the one from the motorcycle. Bueno, yo dije que no iba a hacer off-road por el tema del hombro y que iba a estar 3.000 kilómetros o así para probar. Ya nos hemos juntado con un alemán, nos dice que hay pistas guapas y que hay que meterse por ahí a todo el barullo para hacer unos puertacos y... Y yo digo que sí. Me voy a meter por pistas. Mañana tenemos 290 kilómetros, vais a flipar. Y yo ni te cuento.